Está con nosotros sentado el doctor Gonzalo Guerra, él es director médico del Centro Médico de Enfermedades Digestivas. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Juli, muchas gracias. Cuando me sentaba con él no he podido evitar emocionarme y acordarme de su padre, el doctor Gonzalo Guerra, que ha venido mucho a esta casa, a Castilla-La Mancha Media, y que tanto bien ha hecho divulgando todo lo que tiene que ver con las enfermedades digestivas. Gracias, Sí, de sí, verdad. hombre, son muchos años que estuvo tratando pacientes y además a vosotros os tenía un cariño muy especial. Lo recordamos hoy, por él, hoy, este momento que vamos a estar tú y yo juntos. Bueno, tenemos que hablar de la obesidad, un problema que nos preocupa y mucho. La semana pasada se celebraba el Día Mundial de la Obesidad y son cifras que afectan a todo tipo ya de edades. Estamos viendo obesidad en los niños, obesidad en la edad adulta, obesidad en la edad después de los 65 años. El problema de la obesidad está presente en nuestro país. Pues sí, y además cada vez más. Fíjate que más o menos la OMS calcula que un 13% de la población mundial convive con la obesidad y cuando nos venimos a España estamos hablando de casi un 20%. Que es una barbaridad. Es una barbaridad. Esta mañana me pasaron una tabla, doctor Guerra, de cómo está la obesidad en nuestro país. En España, fíjense ustedes, Castilla-La Mancha concretamente tenía cifras que superaban el 18% en los hombres. Había comunidades como por ejemplo Asturias, donde se llegaba incluso al 20%. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues es un poco un sumatorio de factores, ¿no? Evidentemente nos estamos alimentando peor o algo estamos haciendo, como bien dices, mal a la hora de comer. Nos movemos mucho menos. Fíjate, yo pongo un ejemplo que una vez en un congreso de cirugía de la obesidad me llamó muchísimo la atención, porque una persona que estaba haciendo la presentación nos decía que el tamaño de los paquetitos de patatas fritas de las hamburgueserías de hace 30 años era 4 veces menos que el de ahora. Y sin embargo ahora nos movemos probablemente 2 o 3 veces menos que entonces. Entonces claro, si comemos peor y nos movemos menos, pues lo de la obesidad es algo que es impepinable, claro. Menos calidad en los alimentos porque tú sabes que antiguamente en las casas, aquí estamos en Castilla-La Mancha, pues aquí se comía muchísima, por ejemplo, grasa del cerdo, que era el animal que existía en las casas por excelencia. La mayoría de las personas durante el invierno vivían de lo que el cerdo les daba después de hacer la matanza en noviembre y en diciembre. Y se aprovechaba pues para hacer desde un cocido, hacer un potaje ahora que estamos en vigilia, se cenaba un poco jamón a la plancha, una cinta de lomo, pero todo era carne fresca sin procesar. Exacto. Lo que ha cambiado mucho en los últimos 20, 30 años es que abusamos de los procesados y no digamos de los ultraprocesados. Entonces ahí metemos muchos azúcares refinados, muchos productos que no es que tengan a lo mejor menos calorías que la grasa de un chorizo, pero claramente son menos saludables, aumentan nuestra resistencia a la insulina y predisponen a que la obesidad pues vaya en aumento, claro. Y la obesidad no solamente se va a convertir en algo físico, en algo exterior, sino que además, si nosotros no cuidamos nuestra alimentación, si empezamos a tener esos kilos de más que van aumentando en la báscula, vamos a estar peor. O sea, nuestra salud va a empeorar. Y eso es así. Bueno, eso hay que dejarlo muy claro. O sea, mira, ya hace unos pocos años en Estados Unidos declararon la obesidad como una enfermedad en sí misma. Aquí en España todavía no tratamos la obesidad como una enfermedad, tratamos las consecuencias, ¿no? Pues si un obeso es diabético, le tratamos la diabetes, si es hipertenso, tratamos la hipertensión. Hay que entender que la obesidad en sí es una enfermedad y que no es una cuestión despectiva ni es una cuestión estética, es simplemente que va a predisponer a un montón de enfermedades, hay hasta 200 enfermedades que aumentan de manera significativa con la obesidad y claramente va a disminuir nuestra esperanza de vida. O sea, se calcula que en torno a 10 años menos viven los obesos que la gente. Lo que habíamos ganado por un lado de esperanza de vida lo vamos a perder por no cuidarnos. O sea, nuestros abuelos han llegado a los 90 y nosotros no vamos a llegar porque no estamos cuidándonos. O desde luego si llegamos no vamos a llegar igual con la misma calidad. Exactamente. Eso de no tomarse ninguna pastilla, como decían eso. Bueno, eso ya se acabó. Nada, eso olvídate. Se acabó, esos pacientes Guerra. que me vienen y muchos de vuestra comunidad autónoma dicen, ¿toma usted alguna pastilla con 88 años? Y dice, no. Y bueno, yo me quedo Pero pasmado. ni colesterol, ni tensión. Nada. Y están perfectos. Y esos, efectivamente, han comido matanza, han comido chorizo, han comido asados. Lo que no han comido, pues bollería industrial, azúcares refinados, etcétera. Embutidos. Sí. Y lo que han hecho es que se han movido, han salido a trabajar al campo, cada uno en el trabajo que tuviese, han hecho ese ejercicio físico que hacían de manera natural y que ahora estamos haciendo que nuestros hijos tampoco lo hagan, porque vamos a la escuela. No me digas, doctor Guerra, que queremos meterlos hasta en la clase con el coche. Totalmente. Que yo veo a niños que se bajan del coche cuando voy a dejar a mis hijas con más... Perdóname.
cabeza hace yo con poco, pero por ¿qué Dios. me vas a contar? Yo a mis hijos a veces les llevo a algún sitio y les digo, quédate aquí. Dicen, hombre, acércame más. Digo, hombre, pero si tienes que andar 200 metros, camina. Ni 200 metros los dejamos andar, los dejamos en la misma Exacto. puerta, doctor. Y los volvemos a recoger y los metemos en el coche sin que caminen. Y los llevamos a casa, se sientan y se ponen con la tablet o con el móvil. Pero fíjate que incluso en la manera de relacionarnos, ¿no? Los chavales ahora se relacionan mucho en redes, entonces no les hace falta salir, no les hace falta ir a lo mejor a jugar al fútbol con los amigos, sino que directamente pues con el videojuego, con la tablet o con el propio móvil se están relacionando, con lo cual se mueven mucho menos. Esas carreras que seguramente que se echaban, tú en tu generación igual, que te decían, ¿qué has hecho, qué hay hoy de deberes? Y te ibas a casa del vecino, en un momento echabas una carrerilla. Exacto. Y te decían los deberes que había que hacer. Exacto. Pero ese tipo de cosas que parecen insignificantes son muy importantes, porque al final nuestros hijos no se están moviendo. Encima la alimentación no está siendo como la que nosotros teníamos, no tiene nada que ver. Porque la mayoría de las veces, bueno, en los comedores se quedan, intentan tener un menú lo mejor posible, pero luego llegan a casa y las cenas Claro. lo hacemos mal. Y luego piensa que tampoco tienen madurez, incluso algunos adultos tampoco, para gestionar la abundancia. Es decir, ellos llegan a casa y tienen de todo. Tienen galletas, tienen bollos, tienen dulces, tienen chocolate. Al alcance de la mano, ¿no? En un cajón, en la nevera. Y eso, gestionarlo, es complicado. Si tú llegas a casa y no hay de esas cosas, no las puedes comer. Totalmente. Pero si las tienes, el decir, bueno, voy a ser tan disciplinado como para no utilizar Una buena esto, solución sería a lo mejor que no tuviéramos tantas cosas en casa, que a veces compramos y vivimos en esa era del consumismo, que tenemos en la casa que no cabe, que te caducan las cosas porque quieres tener no sé cuántos paquetes de no sé cuántos, de bebidas, de lo que tú estás diciendo, bollería. O sea, una buena solución sería comprar menos. Gestionar esa abundancia. Piensa que nunca ha sido más sencillo acceder a todo esto, ¿no? Tú encargas las cosas incluso por internet y te llegan el mismo día, ¿no? Se ha acabado el chocolate, se ha acabado el refresco. Pues el mismo día lo tienes ahí, ¿no? Quizá hay que gestionar ese exceso de producto, ese exceso de abundancia para que no tengamos tanto acceso a los productos que son menos buenos para nosotros. Eso es una cosa que tenemos que aprender hoy, gestionar la abundancia, que a lo mejor vayamos al supermercado y echar menos cosas al carro de la compra, ¿verdad? Cosas básicas, pero las cosas que son extra podemos dejar de echarlas y solamente cogerlas cuando son necesarias. Exactamente. Doctor, en el Centro Médico de Enfermedades Digestivas tratáis pues a muchos enfermos que ya han pasado esos límites del exceso de kilos y ya hay que recurrir incluso a la cirugía. ¿Qué tratamientos tenéis o cuáles son los más novedosos? Pues mira, yo te diría que, claro, ahí va un poco en progresión, ¿no? Hablábamos de que pues casi un 20% de la gente tiene obesidad, pero es que casi un 40 y tantos % tienen sobrepeso. Exacto. Entonces, claro, ¿Qué es sobrepeso? Porque ahora ya lo de sobrepeso es que no sabemos cuándo nos pasamos el sobrepeso. Bueno, es verdad que todo esto es un poco subjetivo hasta que aplicas alguna regla, ¿no? En este caso, pues lo que aplicamos siempre es el índice de masa corporal, ¿no? Que dice que, bueno, pues entre 25 y 30 estamos en sobrepeso y por encima de 30 estamos en obesidad. Claro que luego pues hay matices, ¿no? Pero esto sería así, ¿no? Si tienes más de 25% tienes un sobrepeso evidente, si tienes más de 30 tienes obesidad. Entonces, cuando tú tienes que poner remedio o atajarlo es al principio del sobrepeso, porque ahí, como bien decías, tenemos muchas maneras de tratarlo. ¿Cómo lo hacemos? En principio, como todo el mundo, con dieta. Es decir, ayudando a que el paciente coma de mejor manera. ¿De qué te parecen las dietas estas de ahora? ¿La dieta intermitente? ¿La dieta de solo proteínas? ¿La dieta pues yo te diría, de solo hidratos? Todo tiene cabida y todo tiene su porqué. ¿No? Hay veces que dicen, no, eso es una tontería. Bueno, si está, alguna base tiene. Y todas efectivamente tienen una cierta base. Lo que hay que hacerlas es vigiladas, reguladas. O sea, no puede ser tú a tu libre albedrío, porque, por ejemplo, una dieta, famosa dieta keto, rica en proteínas, evidentemente tiene efectos también adversos para nuestro organismo, ¿no? Todo lo que sea restringir nutrientes tiene ciertos efectos. Y doctor, cuando ya no queda otro remedio que recurrir a la cirugía, por ejemplo, una cirugía bariátrica, que la gente tiene mucho miedo, hay que hablar que ha cambiado mucho ese tipo de cirugía, que ahora la recuperación, no voy a decir que sea inmediata, pero que no tiene nada que ver. Bueno, ahí es muy importante que entendamos dos cosas. La primera, cuando alguien se opera porque tiene una obesidad evidente, cuando alguien se somete a un procedimiento de cirugía bariátrica, es porque tiene una enfermedad. O sea, no es porque qué mal me veo con unos kilos de más y me voy a someter a una cirugía, que son cirugías bastante radicales, para verme mejor. No, te vas a someter a esta cirugía para estar mejor de salud y evitar problemas, como hemos dicho, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Lo segundo que hay que entender es que son cirugías con una tasa de complicaciones muy baja, extremadamente baja, porque si no fuese así, no se podrían hacer. Entonces, nosotros tuviésemos una tasa de complicaciones graves en la cirugía bariátrica del
10, 12%, No se puede. no la haríamos, porque sería inadmisible, ¿no? Hablamos de tasas de complicaciones pues por debajo del 1%. ¿Que pueden ocurrir? Claro que pueden ocurrir, porque son pacientes muy complicados. Todos los pacientes que hacen esta cirugía son pacientes obesos y por lo tanto tienen normalmente varias enfermedades. Y lo tercero, doctor Guerra, que hay que ponerse siempre en manos de profesionales. Creo que también es muy importante que a veces recurrimos a este tipo de situaciones que tienen que ver con nuestra salud y no nos ponemos en manos de quien realmente nos tenemos que poner. Pues fíjate que eso es muy gracioso, porque ya lo decía mi padre, la gente se va a comprar un coche y se va a 7 concesionarios diferentes. En cambio, se van a operar de algo bastante serio y en el primer sitio que han visto a lo mejor en la tele, en un periódico, en tal, dicen, bueno, pues aquí. Hombre, Hay que intentemos, exactamente, buscar una opinión consensuada. Doctor Guerra, muchísimas gracias. Doctor Gonzalo Guerra, un placer tenerte en el programa. Director médico de CEME, Centro Médico de Enfermedades Digestivas. Gracias. Gracias de a verdad. vosotros. Vamos a ver si comemos un poquito mejor Eso a partir de hoy. es.